Hola, Dios les bendiga, les saluda el pastor Marcelo Parrelia. Yo quería traer un estudio que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 1. Es el arresto de Jesús. Esta es una historia que va a cambiar tu vida, va a cambiar tu forma de pensar. Hay cosas que están escritas en la Biblia, pero como perlitas. Están escondidas, las tenés que buscar, tenés que escudriñar si te interesa crecer en el reino de Dios, si te interesa desmenuzar la palabra de Dios. Por eso que Jesús dijo que la palabra de Dios es como una perla, y el que la busca, dice que encuentra una riqueza incalculable. Entonces, de esto te estoy hablando. Vamos a encontrar una riqueza incalculable en la palabra de Dios. Aunque vos lo lees y lo lees por alto y no entendés, pero hoy vas a entender muchas cosas. Quédate conmigo, este es un estudio un poco largo, pero es un estudio que vale la pena hacerlo, amén. Entonces, quédate conmigo hasta el final. Mira, vamos a leer, como te dije, San Juan capítulo 18, versículo 1, arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le preguntó: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad ir a él. Esto dijo para que se cumpliera aquello que había dicho: de los que me distes no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. Esta palabra es muy interesante. Esta palabra es muy importante porque aunque no nos dice la genealogía de Malco, quién era Malco, investigando las escrituras nos damos cuenta de que Malco era una persona muy importante. Estaba al lado del sumo sacerdote. Mire lo que dice la Biblia. En el versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote. Para ser siervo del sumo sacerdote, un ayudante del sumo sacerdote, es una persona muy importante. Por eso que él se encontraba en el huerto de Getsemaní, en donde estaba Jesús. Era una tarea de suma importancia ir a detener a Jesús. Era una tarea que tenía que realizar una persona de confianza del sumo sacerdote Caifás. Y este era Malco. ¿Y este Malco quién era? Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a desarrollar quién era Malco. Malco era muy importante. Era una persona que tenía mucho poder. Para estar cerca del sumo sacerdote, tener toda la confianza del sumo sacerdote, era una persona especial. Tenía mucho poder. Tenía poder político y religioso. Él era levita, uno de los requisitos tan importantes para estar al lado del sumo sacerdote. Usted tenía que ser levita. También estudiaba para servir en el templo, porque era la persona de confianza del sumo sacerdote, que en esa época era Caifás, el cual lo puso al frente y encargado de dirigir este trabajo importante para detener a Jesús. Entonces, él va al huerto donde estaba Jesús con Judas, con un ejército de soldados,
romanos y con un ejército del templo, ¿no? También iba con sacerdotes, iba con personas con linterna, iba con personas con antorcha. Y él estaba encargado, fíjese la importancia de él, él estaba dirigiendo este trabajo de detener a Jesús. Y él estaba con una carta seguramente del sumo sacerdote, él estaba representando toda la autoridad del sumo sacerdote y los guardias romanos, los soldados del templo, él estaba por encima de los fariseos que también los estaban acompañando, estaban los principales sacerdotes fariseos, fueron a buscar a Jesús con linternas, antorchas, armas, estaban armados. Esto nos está declarando aquí en el versículo 3, dice: Judas pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Y al lado de Judas, ¿quién estaba? Estaba Malco. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué Malco fue a quien Pedro le cortó la oreja? Porque estaba al frente de la operación. Él estaba dirigiendo al lado de Judas. Y Judas le dijo: bueno, al que le doy un beso, presten atención, a este tienen que detener. A este tienen que detenerlo. Al que yo le doy un beso, dice Judas. ¿Quién estaba al lado para dar la orden? Malco. Por eso que Pedro, tomando la espada, al primero que atacó fue a Malco. Qué interesante esta palabra, ¿no es cierto? Pero hay mucho más. Aquí nos damos cuenta que Malco no es cualquier persona. Malco es una persona de autoridad religiosa y autoridad en el templo, o sea, delante de los rabinos, los escribas, delante del pueblo de Jehová, de Israel. Era una persona importante. Él tenía autoridad política y religiosa. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 29, versículo 20. Mire qué interesante esta palabra. Dice: matarás al carnero, tomarás de la sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, y rociarás la sangre en el altar por todos sus lados. Con la sangre que estarás sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás a Aarón, sus vestidos, sus hijos y la vestidura de estos. Aquí quedará santificado, y él sus vestiduras, y el de sus hijos y su vestidura de sus hijos. Esto era para todos los levitas y para todos los descendientes, y para esto se hacía por la generación. Esto era perpetuo, era para siempre. Entonces era tan importante la oreja de Malco que Jesús, en su amor, en su misericordia, la restauró. Jesús hizo dos cosas. Usó misericordia para Malco, que lo vino a detener para llevarlo a un juzgamiento. Él nos mostró a nosotros la misericordia que tenemos que tener con nuestros enemigos. Y también hizo otra cosa: quitó la evidencia para que no lo detuvieran a Pedro. Entonces hizo dos cosas: quitó la evidencia para que, si no hay oreja cortada, está restaurada, no hay un acto donde yo pueda prender a Pedro y llevarlo a ser juzgado. Y también usó misericordia para Malco, para no cortar sus sueños, para que él pueda seguir adelante sirviendo en la casa de Jehová, sirviendo en el templo. Dios es maravilloso. Pero no queda por ahí, hay más. Vamos a seguir estudiando, no te vayas. Para estar al lado del sumo sacerdote, tiene que ser una persona de la tribu de Leví. Y para tener la confianza que él tenía, era una persona muy importante para Caifás. Vamos a leer en el libro de Números,
capítulo 3, versículo 6. Haz que se acerque la tribu de Leví y ponla delante del sacerdote Aarón para que lo sirvan. Estarán a su servicio y al de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, sirviendo en el ministerio del tabernáculo. Cuidarán de todos los utensilios del tabernáculo de reunión y de todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, ministrando en el servicio del tabernáculo. Confiarás los levitas a Aarón y a sus hijos, pues les son eternamente dados entre los hijos de Israel. Eternamente es un servicio eterno. ¿Por qué los hijos de Israel no pueden tener defecto? Vamos a verlo esto en Levítico capítulo 21 versículo 16. Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto se acercará a lo largo de las generaciones para ofrecer el pan a su Dios. Ningún hombre en el cual haya defecto se acercará, sea ciego, cojo, mutilado o deforme, que tenga quebradura de pie o rotura de mano, que sea jorobado o enano, o que tenga una nube en el ojo, o sarna, o erupción, o testículos magullados. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas quemadas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan a su Dios. Esto dice Levítico, capítulo 21 del versículo 16 he leído hasta el versículo 21. En este pasaje Dios nos está hablando que Malco nunca más podría servir a Jehová, no podría llevar el pan, no podría hacer consagración, no podría hacer nada, ningún trabajo. Sus sueños, que era servir en la casa de Jehová, iban a ser todos anulados, todos frustrados, porque no podía hacer más nada, porque Pedro cortó la oreja, la mutiló. Acá dice bien claro, mutilación, no puede servir más a Jehová. Jesús restauró la oreja de Malco, cumpliendo su trabajo, su oficio de Mesías, de Salvador, de perdón de pecado, reconciliación. Él hizo una vez más misericordia con las personas que lo iban a prender, con las personas que lo iban a crucificar. Él mostró misericordia. Tan fuerte es esta palabra para nosotros. Para mí me toca aquí adentro. Esta palabra mueve toda mi estructura al entender cómo Jesús se movía en esa amplia misericordia, ese amplio amor que tenía por aquellos que lo odiaban, por aquellos que no entendían su llamado. ¿Cuántas personas hay que no entienden tu llamado, hermano, hermana? Vos que me estás escuchando, ¿cuántas personas hay que te persiguen y que vos decís: va a descender a la sepultura, no puede contra mí, yo que estoy ungido por Jehová, por Dios Todopoderoso, yo? Hermanos, tenemos que usar la misericordia con los que no nos entienden. Esto es lo que nos está enseñando Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro esta palabra. Entonces vamos a leer en San Juan capítulo 18 versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina, guarda la espada, Pedro. Para tener un poco más de claridad en este pasaje, vamos a leer en San Mateo capítulo 26, versículo 40 y... Vamos a leer versículo 51. Pedro, uno de los que estaba con Jesús,
Echando mano de la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿De dónde sacó esta palabra Jesús? Vamos a leer Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nosotros somos hechos a imagen de Dios. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, pero ahí había soldados romanos, había soldados del templo, había gente con palos, había gente fuertemente armada. Eso iba a traer conflictos peor, porque podían haber matado a otros discípulos, podían haber matado al mismo Pedro. Pero Jesús lo reprendió, tomó una actitud, lo reprendió. Él obedeció, gracias a Dios obedeció Pedro, guardó la espada. Ya si hay un policía o un soldado, está viendo que está guardando la espada, entonces ya hay una actitud un poco menos tensa, pero igual están todo alerta. La confusión, la gente está alterada, fueron a arrestar a Jesús. Jesús toma la actitud, le dice a Pedro que guarde la espada. Pedro guarda la espada y restaura la oreja de Malco. Qué tremendo, qué poder inmenso el de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor amado, nuestro Salvador. Qué poder maravilloso. Querido amigo, amiga, no es una historia ilustrativa que te estoy haciendo para contar un cuento para que puedas dormir. Es el poder de Dios restaurando una oreja. Y estamos viendo la importancia que tenía en la historia judaica esa oreja, porque estaban cortando todos los sueños de Marco, estaban contando toda su vida. Iba a ser una persona frustrada porque no podía trabajar más en el templo, no podía servir más a Jehová, a su Dios todopoderoso. Él estaba creyendo que estaba haciendo lo correcto. Él fue tal vez haciendo algo que estaba mal delante de los ojos de Dios, pero él estaba creyendo que sirviendo al sumo sacerdote estaba haciendo lo correcto, prendiendo a Jesús. Lo tenían a Jesús como un charlatán, como un mentiroso, no era el Mesías, pero Jesús probó su poder, su deidad, su unción, su poder, restaurando la oreja de Malco. En la vida de Malco algo habrá cambiado, habrá sucedido. No se habla más en la Biblia de Malco, pero déjame decirte una cosa, poco testimonio que se cuenta en la Biblia, cuánto podemos investigar, cuánto pudimos aprender. Dios es así, Dios es maravilloso, por eso dice que la Biblia, la palabra de Dios, es una perla escondida y hay que buscarla, hay que escudriñarla. Hay un hombre vendió todo para comprar esa perla. Nosotros no vendimos nada, nosotros adquirimos esta perla por Jesús. Él se dio a sí mismo en todo. Él murió en nuestro lugar. Él resucitó para ser el primero en la resurrección, para después podernos llamar a nosotros. Esto es maravilloso, esto es poder, esto es unción. Te animo, si estás desanimado, a creer. Hay cuántas personas que se están suicidando, que son pastores, evangelistas, son personas de fe, y llega un momento que están frustrados como Pedro y dejan de seguir peleando, dejan de seguir orando. Querido amigo, amiga, si estás en estas condiciones, quiero pedirte que te limites a orar, a buscar grupos de oración, a creerle a Jesús. Vamos a orar, amado Dios y Padre Celestial. Venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte una vez más un milagro, Señor. Toca en las familias, toca, Señor, en los ministerios, a los pastores que están angustiados, que están deprimidos, que están solos. Señor, fortalecelos en nombre de Jesús. Señor, aquí hay un grupo de hermanos que estamos orando, que estamos peleando
la pelea, Señor, espiritual, en nombre de Jesús. Señor, los invitamos a sumarse, a ser parte de este grupo de oración. En nombre de Jesús, Señor, bendice, Padre Todopoderoso, a todos los que están enfermos. Sanalos, Dios mío. Si tú restauraste la oreja de Malco, Señor, en nombre de Jesús, restaurá a los que tienen cáncer, restaurá, Señor, a aquellos que están con pena de muerte, porque un doctor dijo que tiene los días contados, los meses contados, Señor. Si venimos a ti, Señor, a ti siempre hay una palabra de bendición. Señor, en nombre de Jesús te pido, Padre, por aquellos, Señor, que se sienten frustrados en sus trabajos, en sus ideas, que no encuentran una salida, Señor. Poné, amigo, amiga, ponelo en las manos de Jesús, que Dios te va a bendecir grandemente. Bendecilo, Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Querido amigo, amiga, te saludo con la paz de Jesús, tu amigo el pastor Marcelo Parrelia, y quiero invitarte a que seas parte de esta gran familia, que te suscribas al canal y toques en la campanita en toda para que te sigan llegando estudios, que te sigan llegando oraciones. Estamos aquí para servirte. Escribinos debajo de este video, que queremos conocerte, queremos orar por ti. Dios te bendiga.